tu agrado, Señor. Tú con tu poder, Padre amado, quítalo, Señor Jesús. Todo pensamiento que no es tuyo, Señor, bórralo de nuestras mentes, Señor. Sé tú, Señor, en nuestro pensamiento, en nuestros corazones, Señor, de día y de noche. Prepara nuestros corazones, Señor, para que esta palabra, Señor, que va a ser dada hoy, Señor, sea sembrada en tierra fértil, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Vamos a estar meditando ahí en un salmo, ¿verdad? Abran sus Biblias en el Salmo 63. Cuando estén ahí digan amén. Salmo 63. Arriba del Salmo 63 dice: Dios, satisfacción del alma. ¿Verdad que se dice? Yo creo que, hermanos, a veces lo he dicho, ¿verdad?, que todos tenemos un espacio en el corazón, ¿verdad? Y ese espacio solamente le pertenece a Jesucristo. Amén. El Dios de nuestras vidas, ¿verdad? Y si Jesucristo no está en el corazón del ser humano, todo le hace falta. Amén. No tiene nada. Amén. Porque cuando la gente, hermanos, está confundida, está en tinieblas, está en el mundo, las personas inconversas tratan de llenar ese vacío con cosas del mundo, pero jamás se van a saciar, nunca se van a llenar, porque están tratando de llenar ese espacio. Amén. Y ese espacio no lo toca nadie, ni lo llena nadie, solamente le pertenece a Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, aunque una persona ande sumamente drogada, aunque una persona ande alcoholizada, aunque una persona haga lo que quiera hacer con su vida, Enamorada también. que tenga 1000 mujeres, que tenga 1000 hombres, Amén. no se va a saciar. Que tenga todo el dinero. Aunque tenga millones de dólares, Amén. hermanos, nunca va a encontrar la saciedad para su alma, Amén. porque tiene ese espacio vacío. No lo llena el dinero, no lo llena el amor de un hombre o de una mujer, Amén. no lo llenan 500 carros que tengas de colección, no lo llenan, aunque tengas 1000 casas que sean tuyas, ese espacio no te lo va a llenar lo material. Amén. Porque ese rinconcito en tu corazón le pertenece a Jesús. Amén. Así es, Señor. Y cuando tú le invitas a Cristo a que venga a morar en tu corazón, hermano, ese espacio está lleno. Y por eso David dice: Dios, satisfacción del alma. Amén. Dios te satisface todo lo que tú necesitas. No tienes necesidad de tener otra cosa más, porque Él te sacia. Amén. Por eso dice Dios, satisfacción del alma. Amén. Amén. Si tú lo tienes a Dios en tu corazón, No tienes hermano, estás lleno. Por eso muchas personas critican a los cristianos y dicen y piensan que somos muy aburridos. No.
Mentiras del diablo. Los que son aburridos son ellos. Amén. Porque por ese vacío que tienen andan tratando de llenar. Se afligen 6 días. Andan tratando, hermanos, de traer a sus vidas esas cosas, esos deseos carnales. Amén. Y nunca se van a saciar. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Así es, Señor. Una persona, dice la palabra de Dios, que una persona que no oye la palabra de Dios no es de Dios. Amén. Por eso le huyen. ¿Me entiendes? Le corre. Por eso le huyen, por eso le corren. Son sus demonios que traen. Aunque estén cercas, aunque estén cerca de una iglesia, aunque estén cerca de una persona que está predicando la palabra, mejor de retiradito. ¿Por qué? Porque no son de Dios. No, son... Hasta que toman ese paso, hermano, hasta que toman esa decisión de aceptar, de abrirle su corazón a Cristo y decirle: entra en mi corazón, yo quiero que tú seas mi Dios y que seas el Salvador de mi vida. Hasta en ese momento, hermanos, vienen y aceptan escuchar la palabra de Dios. Amén. Porque ya recibieron al Hijo de Dios en su corazón. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes les ha levantado Dios en la madrugada? Amén. ¿Cuántos les ha tocado Dios y le... Amén. ¿verdad? Hijo mío, levántate. Quiero tener una plática contigo. Amén. Muchas veces esa plática que Dios quiere tener con nosotros es para reprendernos. Sí. A veces es para decirnos: hijo mío, tú andas mal. Hijo mío, confiesa tus pecados. ¿Verdad? Así es. Así ha pasado. A mí me ha levantado para salvarme Amén. de cosas que el enemigo me quería atacar en sueños. Amén. Así es. ¿Te acuerdas cuando sonó el celular con una música celestial? Sí. El celular apagado. Normalmente cuando entra un mensaje, ¿verdad?, que prende la pantalla. El celular mío estaba tocando una música, pero hermano, esa música es celestial. Amén. Porque yo no la encontré aquí en la tierra. Amén. Amén. Una música suavecita, hermano, suavecita. Y yo volteaba para todas partes, yo miraba el celular, pues el celular cuando está tocando la música está prendido. La pantalla. Y yo miraba y decía: pues ¿de dónde viene la música? En la noche vas y oía así como lejecitos, hermano. Y yo dije: pues ¿de dónde viene? Hasta que agarré el teléfono y le hice así. Era el teléfono el que estaba sonando. Y estaba laqueado. Estaba apagado, no estaba prendido, hermano. Estaba laqueado. Estaba laqueado el teléfono y estaba sonando. Gloria a Dios. Y yo voy y digo: bueno, pero yo estaba teniendo un sueño. Fuerte. Estaba teniendo un sueño fuerte, donde el enemigo me estaba haciendo creer a mí, hermanos, que yo estaba enfermo. Sí. Señor, lo Y yo creo que él estaba esperando que yo dijera que sí. Cuando sonó el celular con esa música y desperté y yo no alcancé a decir que sí. Entonces era Dios hablándome. Y eran las 3 de la mañana. Por eso yo le digo: Casi siempre es esa hora. 3:30, 4 de la mañana, el Señor te levanta. Amén. es Amén. verdad. Muchas veces para salvarte de algo que el enemigo te quiere, porque el enemigo también te ataca en sueños. Es verdad. Amén. Entonces muchas veces Dios te levanta. Y este salmo es muy hermoso. Cuando yo medité, para serles sinceros, desde el jueves, estoy meditando solamente en este salmo. Wow. Toda la semana. No leí otra porción de la Biblia, no leí nada más que ese salmo, que son 11 versículos. Y dándole vuelta, yo le digo: Señor, no solamente al rey David sintió eso, sino todos los que buscamos tu presencia. Amén. En espíritu y en verdad. Amén. Aleluya. Porque es el mismo Dios, hermano. Gracias, Señor. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Santo. David, el rey David, fue un hombre de carne y de hueso como usted y como yo, con deseos, un hombre de carne, un hombre que peleó, un hombre que derramó demasiada sangre. Le decían
el rey de 1000 batallas, ¿verdad? Dice que peleó muchas batallas y todas las ganó. ¿Por qué? Porque tenía a Dios por delante. Él siempre tenía a Dios por delante, ¿verdad? Y muchas de sus peleas, de cuando él salía a la guerra a pelear, muchas veces era en el desierto, donde no había agua, donde no había monte, donde no había nada. Ahí era a campo libre. Y ahí era donde él iba a pelear, hermano, con su pueblo. Amén. Y cuando yo leo este primer versículo, es algo como que algo se sorprende, ¿verdad? Algo te sorprende. Porque puedo ponerles un ejemplo. ¿Puede leerlo, hermana Pati, el versículo 1 del Salmo 63? Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Hasta ahí, hermano. Amén. Pero separe como David habla. Él en la noche le habla el Señor y primero dice Dios, porque tiene un punto. Sí. Si usted lee, dice, está separado. Dios. Dios, Dios mío. Dios mío, eres tú. ¿Verdad que así dice? Amén. Porque luego tiene punto y coma después. Dice Dios, como que se sorprende que lo levantó en la madrugada y le habló, por ejemplo, diciéndome, hijo mío, ¿verdad? David. Y él abre los ojos y se imaginó, ¿verdad? Yo creo que vio algo, porque dice, Dios, Dios mío, eres tú, ¿verdad? Amén. Con una exclamación como de admiración, hermano. Así dice David. Primero dice Dios, porque se sorprendió, Amén. ¿verdad? Y después dice, Dios mío, eres tú. Como diciendo un ejemplo. Supongamos que yo tengo 40 años que no miro a mi madre, que no sé dónde está, que ya hasta se me está borrando, ¿verdad?, de mi mente ¿Cómo era? la imagen de su cara, cómo era. Y después de 40 años yo me la encuentro y me le quedo viendo y le digo, mamá, mamá, eres tú. Más o menos así, ¿verdad? Con esa expresión de que diciendo, casi no te reconozco, ¿dónde estabas? ¿Verdad? Así más o menos es la expresión que nos está enseñando el rey David en su escritura. Amén. ¿Verdad? Dios, Dios mío, eres tú. Sorprendido, ¿verdad que sí? Y luego dice, de madrugada te buscaré. Cuando ya lo ve, ¿verdad? De madrugada te buscaré, dice. Mi carne te anhela. Muchas veces la carne, hermano, es el estorbo para que uno no vaya a donde está el Señor, ¿verdad? Porque la carne quiere los deseos de la carne, quiere las cosas del mundo. Pero cuando nosotros aprendemos a vivir en santidad para el Señor, hermanos, hasta la carne Se sujeta. La carne se sujeta. Amén. Y lo primero que haces es quererte vestir y salir, ¿verdad? Porque dices, voy a la iglesia, voy a alabar a mi Señor, porque ahí lo voy a encontrar al Rey de mi vida. Amén. A darle gracias a él. A darle gracias. Amén, sí, Señor. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Amén, sí. amén. ¿Verdad? La carne, hermanos, se sujeta. Amén. Al Espíritu. Porque ya está acostumbrada, ya no vive más el ser humano carnal, sino vive más espiritual. Amén. Se trata de ir creciendo, hermano. Amén. De ir graduando, pero hacia lo espiritual, no hacia abajo, hacia lo carnal. Porque cuando venimos a Dios, venimos 100% carnales. Y tenemos que ir caminando, graduando, aumentando la santidad y dejando lo carnal.
Amén. ¿Verdad? Entonces, David decía, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mire cómo David decía, ya no lo anhelaba solamente su alma, sino la carne. Tenía ansias de ir a donde estaba el creador de su vida, el creador de su alma. Amén. Y así tenemos que sentir nosotros, hermanos, cuando se trata de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De venir y entregarle todo lo que tengamos a Él, hermanos, para salir, ¿qué? Satisfechos. Porque era lo que decía el rey David, satisfacción para nuestra alma. Luego dice aquí donde leímos, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. ¿Qué podemos hablar de eso? Como yo les decía al principio, el rey David peleaba sus batallas en el desierto. Normalmente en aquel tiempo Israel tenía mucho porcentaje de tierra árida. Ahorita ya hay mucha construcción. Ya ayer predicaba la hermana que de cuando regresó Israel a su tierra, el Señor hizo florecer el desierto. Ahorita ya no hay mucho desierto, ya hay mucha vegetación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una palabra que el Señor le había dado a Israel, a su pueblo, que lo haría florecer, dice. Entonces, en aquel tiempo dice, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Pero nosotros podemos traer esa tierra árida y seca, lo podemos poner como cuando estamos pasando por aflicción. Porque ahí era aflicción, hermano. Imagínese, encuéntrese usted en un momento en un desierto donde no hay agua, donde hay pura sequedad y usted tenga sed. ¿Quién con usted? Dios. Solamente Dios. Solo Él se hace grande, ¿verdad? los deseos. Entonces, muchas veces nosotros, para llegar, hermanos, a una bendición, tenemos que pasar por una prueba, por un desierto, por donde no hay agua, ¿verdad? Y esa prueba, hermano, nos hace estremecer. Y uno dice, ¿hasta cuándo, Señor, se va a acabar esto? A veces ya tu alma sientes que se te va a acabar, sientes que no vas a soportar lo que estás pasando. Pero déjame decirte que el Señor sabe hasta dónde puedes soportar. Amén. Y no te va a tocar más de lo que no soportes. Amén. Amén. Cuando esa prueba pase, tú vas a ver lo que tú le has pedido al Señor. Lo vas a ver realizado. Amén. Porque dice, bueno, mi hijo ya lo probé, ya lo forcé, ya le apreté las tuercas y aguantó. Bien, mi hijo, ahí le va lo que me pidió. Amén. Amén. Señor. Entonces, la tierra árida y seca, hermanos, la podemos traducir como una prueba que nosotros estemos pasando. Porque él, cuando pasaba a un lugar donde no había agua, donde no había esa vida, ¿verdad? Donde le hacía falta tomar agua, le hacía falta, pues, el sustento. Amén. No tenía otra cosa más que recurrir ¿a quién? Al Señor. Amén. ¿Verdad? Entonces dice, mi carne te anhela, ya hasta la carne anhelaba, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Muchas veces nosotros estamos, hermanos, bajo de un techo, con aire acondicionado, no aguantamos frío y no aguantamos calor, no aguantamos sed y no queremos venir a la iglesia. Y David allá en el desierto, aguantando frío, aguantando calor, aguantando sed, decía, mi carne te anhela. Imagínense qué diferencia entre un hombre como David y un hombre o una mujer, ¿va? Como en este día. Vamos a ir al Salmo 23, versículo 6. Dele para atrásito ahí en el Salmo 23. Sin dejar ahí.
Solamente vamos a leer el versículo 6. Amén. El otro salmo que seguía allá nos hablaba, bueno, ahí quédense, yo nomás voy a ir a leerles allá, ¿me entienden? Para que no se pierdan. Dice el salmo en el 63, el versículo 2, y les voy a leer el versículo 3. Dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Que dice que la vida, dice, mis labios te alabarán. Así dice, ¿verdad? Dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Entonces, hermanos, David sabía lo que se siente ver a Dios en el santuario, y lo mismo que él sentía aquí adentro, lo sentía allá afuera. Amén. ¿Verdad? Pero dice, mejor es tu misericordia que la vida. ¿Por qué dice eso? Porque dice que la misericordia te seguirá todos los días de tu vida. No solamente los días que estamos en la carne. Porque los días de la carne, los días en que nuestra alma vive en este cajón, en el cuerpo, dice la palabra de Dios en el Salmo 90, versículo 10, dice que son 70 años. Y los que más se cuidan 80, pero con trabajos. Ya andando a lo mejor con un bordón, caminando, lleno de pastillas, tienen que traer una bolsa de pastillas acá colgando para vivir los 80 años. ¿Verdad? Entonces, David dice en el Salmo 23, que viene siendo ¿verdad? Dice en el versículo 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Y en la casa de Jehová, dice, moraré por largos días. Amén. ¿Sí le entienden? Amén. El bien y la misericordia me seguirán, dice, todos los días de mi vida. Hermano, la misericordia de Dios no termina con los 70 o los 80 años que podamos vivir aquí en la tierra. Porque fíjese lo que dice. Se lo voy a leer de nuevo. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Dónde vive Jehová? En el cielo. En el cielo. Allá está su misericordia. Allá no vive 70 u 80 años, hermano. Vive largos días. Su alma ya vivió en el cielo. Porque dice que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y su alma va a volver a regresar allá. Si hace lo que Jehová quiere. Amén, amén. Si respeta los mandamientos. Si siente amor por su prójimo. ¿Verdad? La misericordia de Dios no termina con 70 años que pasamos aquí en la tierra. Dice que la misericordia nos seguirá todos los días de nuestra vida. Amén. Y en la casa de Jehová moraremos por muchos días. ¿Sí entiende? No dice que en la casa de este de aquí viene siendo un templo, ¿verdad? No. Aquí se manifiesta el Espíritu Santo. Pero Jehová vive en el tercer cielo. Entonces allá viviremos por una eternidad, por muchos días, hermano.
Ahí no va a haber que mañana sí, pasado mañana no. Una eternidad. Y dice que la misericordia de Dios nos seguirá todos los días. Amén. Por una eternidad, hermano. Entonces, yo creo que vale la pena seguir el camino, ¿verdad?, de la santidad. Amén. Seguir el camino de la obediencia. No faltándonos el respeto, hermano, como muchos, ¿verdad? A veces con poquito uno se ofende, con poquito una piedrita que le caló en el zapato y ya se lo quitó aventando maldiciones. Eso no es de Dios. Amén. Tenemos que someter la carne. Someter la carne. Amén. Que se someta la carne, hermano. Bien, vamos para atrás donde leímos. Se lo leo de nuevo para que entienda lo que leímos allá. Dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. O sea, aquí, ¿verdad? Y luego dice el 3, porque mejor es tu misericordia que la vida. Ahí estaba hablando que la vida aquí en la tierra, ¿verdad? Porque la vida, como decía en el Salmo 90, versículo 10, dice que solamente son 70 años. ¿Y por qué sabemos, hermanos, que estamos en los últimos días? A que Jesús venga por la iglesia. Porque si usted va a la Biblia, en el principio de la Biblia, en el libro de Génesis, usted va a encontrar que los hombres de ese tiempo vivían hasta 800, hasta 900 años. A uno le faltaron como 27 años, creo, para llegar a los 1000. A Matusalén. Imagínense, Matusalén se llamaba ese hombre, el que vivió más tiempo. En el libro de Génesis, léalo. Y ahí va a estar donde dice cuántos años vivían ellos. Pero ya como el pecado fue creciendo, imagínense, si con 70 años una persona cuánta maldad hace, imagínense casi 1000 años. Por eso, de cuando descendió el arca de Noé en la montaña aquella, dice que cuando bajaron de ahí para acá, Dios les cortó el tiempo de vida. Dice que parece que eran 130, 140 años, algo así. Pero como en aquel tiempo no había mucha contaminación y todo eso, ¿verdad? La gente alcanzaba a vivir 200 años. Noé todavía alcanzó a vivir cuando descendió del arca, vivió, parece que fueron 500, 600 años, algo así. Sus hijos, ya un poquito más o menos. Pero ya de ahí para acá, hermanos, las generaciones ya nomás vivían 200, 230, porque no había tanta contaminación. Pero ya en los últimos días, ya Dios está harto. Ya dice, ya para que no hagan tanta maldad, 70. Y los que más se cuiden, 80 años, pero ya con bordón. Ya bien, va dando lástimas. Mi hermano no. 80. ¿Me entiende? Entonces, hermano, por eso también sabemos que Cristo está muy cerquitas. Amén. Porque esa era una profecía para los últimos días. Que nomás 80 iban a ver. 80 y se acabó. Por eso hay una profecía de Jesús que dice que cuando la higuera reverdeciera, o sea, que Israel regresara a su tierra, esa generación, hermanos, que mirara el reverdecimiento de la higuera, o sea, el regreso de Israel a su tierra, dice que esa generación no pasaría antes de que Él venga. Amén. Y esa generación, hermanos, ese regreso de Israel a su pueblo, a su tierra, fue en 1948. Los que nacieron en ese año, a esta época, tienen 70 años. Al 2018 tienen 70 años. Si Dios quiere, si Jesús quiere dar por misericordia los 10 años de los que dice que viven 80, esa es cosa de Él.
¿verdad? Pero que pasen 10 años más antes de que Él venga, esa es ya misericordia de Él. Amén, así es. Amén, Pero amén. 11 años más no pasan, porque es palabra de Él, Amén. ¿verdad? Escrito está. Si por misericordia Él quiere agarrar la de los 80 años, esa es cosa de Él. Pero Él dice que son 70 años. Entonces, que pasen 81, que agarre, estamos ahorita en 70 años cumplidos. 11 años más no pasan para que Él venga. 2030. No pasa. 2029. Y si Él quiere, puede venir mañana, pasado mañana, porque ya se cumplió los 70 años. Amén. Él puede venir ya a la hora que suene el trompetazo y ahí viene. Aleluya. ¿Me entiendes? Y nosotros lo estamos esperando. Santo. ¿Quién tonó la trompeta y la hace reina? ¡Ah! Ahí viene Dios, amado. Andaba la hermana allá afuera con el chofar. Y que oye, reina, el trompetazo. Le hace. Me quedé. Dice, no, es la hermana que anda allá afuera. Dice. Se espantó. Grande es Dios. Amén. ¿Estás aquí? Sí. Yo también. Es que sí pasa. Le abrió los ojos. No, un día me espanté. Yo en la mañana. Cuando una vez vino Abby y se llevó a mi hija Flor y a Joshua, que estaban pequeñitos. Ángel no. Ángel no, ese se quedó, porque andaba de mula. Y que me levanto yo bien espantado, le dije, hey, ¿dónde está Flor y dónde está Joshua? No sé. Y luego le pregunté a ella, me dijo, no sé. Y le pregunté a Ángel, me dijo que tampoco. Señor, ¿y a qué hora? Dije. Y abro yo la ventana y miro, Señor, pues dice que va a haber destrucción, ¿verdad? Dije, no, todo está tranquilo. Pues dije, Señor, ¿tú te los llevaste o qué? Estaba bien asustado. Me quedé, dije, no, el Señor reprenda al diablo, yo no me voy a quedar. Mija, espérate, los niños no están, dice. ¿Se espanta uno, hermano? ¿En serio? Entonces, pero se los había llevado mi entenada, ¿verdad? Se los llevó a McDonald's, yo también espantado. Dice el versículo 4, dice, así te bendeciré en mi vida. Dice, en tu nombre alzaré mis manos. Cuando alabamos a Dios, ¿verdad? En el nombre de Jesús alzamos nuestras manos para bendecirle. Amén. Dice, así te bendeciré, dice, en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Versículo 5. Dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Amén. Y con los labios de júbilo te alabará mi boca. Hermano, dice como de meollo y de grosura. La grosura pues viene siendo la grasita del carnero, ¿verdad? Cuando usted a veces está uno lleno de colesterol, échele más grasita. Con gordito los de barbacoa. Con gordito y échele más, ¿verdad? Pero el meollo, yo le pregunté ¿qué significa? ¿Qué quiere decir meollo? Tiene dos significados, pero uno de ellos dice que es una parte del carnero que está en el interior, que es como que viene siendo como nervio. Yo creo que eso sabe bueno, yo nunca lo he comido. Pero David le dice como de meollo y de grosura, ¿verdad? Pero es una parte que se comían del carnero. Le encantaba a David. Sí. Ay, cuenta que hace el gordito. Como el gordito, algo así, ¿verdad? Ajá. O sea, no gordito porque dice grosura. Amén. Era como nervio. Es una Como explicación. nervio de las patitas de... Ándale. Algo así, Sí. ¿verdad? Dice que como de truena. meollo y de grosura será saciada mi alma. Amén. Dice, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Luego dice el 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho. A veces está uno acostado, ¿verdad? En la cama, hermano, y se despierta uno porque se le va el sueño, ¿verdad? Y empieza uno a hablar con Él, hablar uno con Dios y a decirle, ¿verdad?, lo que uno siente. A veces a pedirle por su familia, por sus hijos, por sus hermanos. Amén. Por todos empieza uno a pedir a medianoche cuando uno está acostado, Amén. ¿verdad? ¿Quién sabe qué día a mí en la madrugada se me fue el sueño, se me espantó?
Y desde como a la 1 hasta como a las 5, hermano. Despierto y ahí estaba yo, hablo y hablo. En mi mente, ¿va? Para no despertar a mi esposa. Pero dice cuando me acuerde de ti en mi lecho, dice. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Ve? David era un hombre como usted y como yo, ¿verdad? De carne y de hueso. Dormía, se despertaba y tenía comunión con Dios a medianoche, en la vigilia de la noche. Luego dice el versículo 7, porque ha sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Amén. ¿Verdad? Como dice el Salmo 91, ayer decía la hermana, bajo las alas de Dios, ¿verdad? Entonces ahí está uno tranquilo, hermano, porque si está debajo de la cobertura de Dios, ¿qué miedo va a tener? Amén. No hay temor. Bueno, hay temor a Dios, ¿verdad? Pero que le tenga temor a otra cosa, miedo a otra cosa, no hay. ¿Por qué? Porque nada lo puede tocar. Santo. Nada le puede hacer daño. Ninguna persona que quiera molestarlo lo va a lograr. No lo logran, hermano, porque Dios está delante de nosotros. Hay una protección que tenemos y nadie te puede tocar. Amén. Ahorita va a ver por qué. Dice porque ha sido mi socorro. A veces hemos estado en peligro, ¿verdad? Y recorremos al Señor, ¿verdad? Como dicen las personas cuando están en problemas. ¡Socorro, auxilio! Pero nosotros vamos con Dios. Amén. Señor, ayúdame. Tengo este problema, ¿verdad? Y mete la mano Dios y usted ve con sus propios ojos carnales Amén. que Dios está obrando en su vida. Santo. Porque de otra manera, hermanos, no se hubieran logrado cosas que para el hombre es imposible. Amén, es verdad. ¿Verdad? Así es. Cosas que para el hombre es imposible. Ahí es donde uno puede ver que Dios está metiendo su mano para darle lo que usted le pidió, o para darle, o para en esa aflicción, hermano, que usted tenía. Amén. Ahí usted puede ver que la mano de Dios entra y eso se disipa, eso se va. Así es. El temor se va. Y es donde usted puede ver con claridad que la mano de Dios se está moviendo ahí en esa área. Amén. Por eso así le decía David, porque ha sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. ¿Verdad? Luego dice el versículo 8, dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Cuando andamos ya a punto de caer, hermanos, ¿verdad? Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Así es. El versículo 9 dice, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Santo Dios, al infierno. Imagínense cómo se refería David al infierno. Yo creo que todos los que lo conocieron, ¿verdad? Todos los que querían, bueno, muchos pelearon contra él, pero todos esos fueron mandados al infierno, porque ahí lo está diciendo bien clarito. Dice, pero los que para destrucción buscaban mi alma, o sea, para matarlo, caerán en los sitios bajos de la tierra. ¿Sabes por qué estás así? Y luego dice el versículo 10, los destruirán a filo de espada, serán porción para los chacales, para los demonios, serán comida, serán porción para los demonios. O sea, cuando una persona se va de este mundo, hermano, y mató a alguien y le hizo daño a alguien, hermano, derechito al infierno, y allá los demonios lo van a hacer papilla.
El problema es de que nunca va a morir. Amén. Va a ser puro sufrimiento. Ahora, estamos hablando en el Antiguo Testamento. Todavía no había venido Jesús. Ellos iban al infierno. Nosotros vivimos bajo la gracia Así es. Amén. de Dios. Le aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón Amén. y no vamos a ver muerte. Así es. Porque el cristiano no muere. Amén. La palabra dice que los cristianos duermen. Amén, así es. ¿Verdad? En el libro de Tesalonicenses dice que muchos serán despertados. Así es. Unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Nosotros no morimos, hermano. Porque la palabra muerte significa separación de Dios con el hombre. Eso es lo que significa muerte. Entonces nosotros no nos separamos de Dios. Amén. Podemos abandonar este cajón, este cuerpo, pero seguimos con Dios. Así es. Solamente dormimos. Amén. ¿Me entiende? Solamente dormimos. Entonces, en ese día que suene la trompeta, si es que no estamos todavía de pie, pero yo pienso que Que no. vamos a estar de pie nosotros. Porque solamente faltan 10 años más. Amén. Amén. Si es que Dios quiere. Si no, como le digo, puede venir mañana. Ahorita en ese No, momento. no podemos decir fechas ni nada. No sabemos. Porque no hay fechas. En cualquier minuto. Pero el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Entonces, Y luego se van a llorar los que se queden. hermanos, ¿usted cree que los que murieron sin Cristo, Dios les dio una oportunidad? No. ¿No bajó al infierno? Sí, no. Dios tiene misericordia hasta de los muertos. Sí. Dios fue a predicarles al Al infierno. infierno les va a predicar. Oh, Cuando Estuvo 3 días sí. predicándoles allá en el infierno. Pero entonces los muertos van al infierno. Eso era en el tiempo de antes. Ah, ¿Me entiende? Mire, para que le entienda, vamos a ir al libro de Mateo, al capítulo 12. Mateo. Mateo. Hermano Teodoro, que han de zumbar los oídos cuando estamos en la Biblia leyendo bien de Mateo. Mateo, what? Mateo capítulo 12, versículo 40. Amén. Porque ¿cómo estuvo? Sí. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días Oh my goodness. y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. ¿Verdad que sí dice? El Señor descendió al corazón de la tierra. Así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena, del pez grande, ¿verdad? Así el Señor descendió. Después de que murió en la cruz, bueno, primero fue al paraíso. ¿Cuál cielo lo bajó? Sí, porque cuando estaban aquel crucificado con él, le dijo el Señor, hoy mismo, dice, estarás conmigo en el paraíso. So, el que murió junto con él no fue abajo, fue y lo llevó al paraíso, que es a donde vamos ahora los que morimos, los que dormimos, ¿verdad? Amén. Nuestras almas están en el paraíso. Y dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y luego él ya descendió al infierno a predicarles por 3 días a los que habían muerto, ¿verdad? Sin esperanza. Desde el tiempo de Adán. Adán. Desde el tiempo de Adán para acá. Entonces, vamos a Primera de Pedro. Dele a Primera de Pedro, hermano. Pedrito, ¿dónde estás? Primera de Pedro, capítulo 4.
hay un versículo, hay dos versículos claves, pero vamos a leer desde el versículo 1 al 11 para que le entiendan. Dice, capítulo 4, versículo 1 al 11. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo padeciendo en la carne terminó con el pecado, ¿verdad? Porque Él pagó por nuestros pecados. Dice el versículo 2, para no morir el tiempo que resta en la carne. Ahí está, mire, para no morir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando ¿en qué? En las lascivias, concupiscencias, las embriagueces, orgías. ¿En qué dice? Disipación, abominables, idolatrías. Todo eso, hermano, se tiene que ir. Amén. Dice el versículo 4, a estos les parece cosa extraña. O sea, los que hacen esas cosas, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de la disolución y os ultrajan. A ellos les parece extraño que usted y yo ahorita estemos aquí, mientras que ellos andan por allá en el mundo haciendo cosas. Sus delitos y pecados. ¿Me entiende? Por eso yo les decía al principio que ellos tratan de saciarse, pero no encuentran la saciedad por ningún lado. No le hace feliz. Y les cae extraño que nosotros tengamos esa tranquilidad y esa paz. Y la felicidad. Y la felicidad, como dice mi esposa. Amén. ¿Pero por qué? Porque no la buscan. Nos gozamos todos. ¿Me entiendes? No la buscan. Ellos solo Luego buscan. dice el versículo 5, dice, pero ellos, ¿qué dice? Darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos le van a dar cuentas, hermano, a Jesucristo. Amén. Dice el versículo 6, porque por esto también ha sido predicado, oiga bien, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Ahí está, abajo. Porque los muertos son los que están separados de Dios. Esos son. Y estaban en el infierno. Ese es el versículo clave, que es el 6. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean, ¿qué? Juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, lo que predicó la hermana Pati ayer. No andamos lejos, mire. Amén. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Amén. Si usted siente amor por su prójimo, usted no lo va a hacer sufrir. Amén. Usted no le va a causar ningún daño. Más bien, si usted mira que un hermano no tiene dónde vivir, mire lo que sigue. No estaba aquí, pero para que vean. Dice, ¿en cuál leímos? El 8. Dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Amén. Dale donde vivir. Amén.
que dice, eso es amor, hermano. Darle donde vivir a alguien es amor. Tener compasión, ¿verdad? De una persona que necesita. Eso es amor por el prójimo. Amén. Así es. Bien, vamos a terminar de leer en los Salmos y con esto vamos a terminar, hermano. ¿Sí le entendió ahí que Claro, Amén, más. amén. que amén. Jesús le predicó a los de antes? Santo. Más claro que Amén. el agua. A eso bajó el Señor, hermanos, a predicarles. Vamos a leer otra vez el versículo 9 al 11 y con esto terminamos. Dice, pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán ¿dónde? En el infierno, Abajo de la tierra. abajo en la tierra. Muchos piensan que el infierno es aquí en la tierra. Nada. Pobrecitos, están equivocados. ¿Va? El Así infierno dicen está los católicos. en el corazón de la tierra, allá abajo. Esa lumbre que sale de los volcanes es lo que está abajo en la tierra, hermanos. Paren de sufrir, cuando mueren van a llegar allá. Así quemarán el alma. Dice, los destruirán a filo de espada, serán porción para los chacales, Wow. pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Una vez yo tuve una experiencia así, hermano. Alguien pensó que yo estaba haciendo una oración en contra. En serio. Y no tardó ni 2 minutos. Yo estaba hincado en el altar y aquella persona estaba pensando que yo estaba orando en contra de él. Y yo le dije, Señor, cierra la boca de los que no están conforme a tu palabra. Amén, aleluya. Y de repente, mire, ya no pudo hablar. Ay, santo. 2 minutos o 1 minuto y medio. Y aquella garganta ya no me la decía. No puedo hablar, no puedo, no me sale. Recuerdo que dijo que Está ahí. que no comiesen nuestras carnes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que esto quiere decir. Cuando alguien, no tienes que ponerte al tú por tú. No, porque tu lucha ya no es con sangre ni con carne. Amén. Así es. Es contra espíritus malos. ¿Me entiende? Entonces, este versículo, hermanos, cuando alguien quiera hablar mal en contra de ti, solamente haz lo que hacía Jesús. Nosotros debemos seguir los pasos de Jesús. Amén. Orar por Dice en el libro de Pedro, ¿verdad? Cuando ya hace poquito que lo leímos, dice que cuando a él lo maltrataban y le decían cosas malas, dice que él no les regresaba para atrás diciéndole cosas, sino que todo lo que le ofendía a él se lo encomendaba al Padre. ¿Me entiende? Pero a uno poquito le hacen algo y uno quiere regresar uno mismo. Y no es así. Dígale, Señor, aquí está tu siervo, Amén. pero esta persona me está molestando. Así es. Te la pongo en tus manos. Así de sencillo. ¿Me entiende? Yo he visto la mano de Dios en esa área. He visto la mano de Dios varias veces. Amén. Y mire, Dios se los lleva. Así es. Dice la palabra que cuando alguien habla de ti en la explicación, es un dolor muy fuerte a Dios. ¿Sí? Que si cuando alguien habla de uno, hermano, es un dolor que le da a Dios y Él enfrenta. Si confiamos en Él atacará, ¿verdad? Con su ira. Amén. Por eso, mire, eso se puede ver, hermanos, Fuerte hasta en la el ira de mundo Dios. espiritual, pero Lo peor. del enemigo. Ay, Dios, líbranos, Padre. ¿Me entiende? Porque yo conocí a una persona, no voy a entrar mucho en detalles, ¿verdad? Que cuando a esa persona le hacían algo, su papá de esa persona le decía, no te ensucies las manos, hija, Yo lo haré por ti. mándame esto y vas a ver cómo le va a ir. ¿Me entiende? Ese es lo espiritual. Pero en las cosas espirituales de Dios, usted le encomienda al Padre. Padre,
aquí está tu hijo. Hazme justicia. Esta persona está hablando mal de mí. Ahí te lo encargo. O está haciendo algo contra... ¿Me entienden? Pobre persona. Porque aquellos, los contrarios, le hicieron algo a una persona, a alguien se lo puede quitar. Pero que Dios le haga algo ¿A usted? a una persona defendiendo a sus hijos, ¿Quién se lo quita? ¿quién se lo quita? Ni el mero brujo. Nadie se lo puede quitar, porque es la mano de Dios. Así es. Amén. Gracias, ¿Verdad? Señor. Nosotros tenemos como cristianos, tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Amén. Así es. Porque así como Dios tiene misericordia con nosotros, nosotros también tenemos que tener misericordia. No le vamos a decir a nuestro Padre a la primera que nos haga. No, hay que dejarlos. Amén. Decir, ¿sabes qué? Cálmate. Así es. No te metas conmigo. Si no vienes a la iglesia, si no quieres nada con Dios, pues ves a hacer tu vida en otro lado. Pero si aquella persona insiste en estar dando lata y lata y lata y lata y lata, Padre, Ten misericordia de ella. ahí está tu hijo te lo encargo. Es todo lo que tiene que decirle. Sí, sí. ¿Me entiendes? Y cuando menos se acuerda, esa persona ya no está aquí. ¿Cuándo se fue? ¿Quién sabe? Pero es todo lo que tiene que decir. Lo que hacía Jesús, dice que le encomendaba todas las cosas al Padre. Y hasta ahí. Amén. Con esto terminamos, hermanos, la palabra que Dios tenía para hoy. Espero que la hayan entendido. ¿La entendieron? A ver. Sí. Muy bien. Gloria a Dios. Muy bien explicado. Gloria a Dios.